Ayacucho, ciudad creativa y cuna de la libertad americana, celebra cada 1 y 2 de noviembre la fiesta de Todos los Santos. Pero en estos últimos años nos hemos enfrentado a un enemigo invisible, la cual ha generado una crisis económica en todas las familias. Por ello, debemos trabajar unidos para reactivarnos y seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra provincia y región. Muy importante, la tanta guagua, generalmente en forma de bebé, es infaltable en nuestra ciudad. Las tantas guaguas lo preparamos hace 30 años. Cuando me conocí con mi esposo, me acogí a su trabajo de él y aprendí a hacer las guaguas. Lucy Carvajal heredó de su familia las ganas de preservar las recetas tradicionales, cuidar las costumbres y dar a conocer al mundo entero las deliciosas guaguas. Las guaguas Mama Lucy se caracteriza por preparar con la harina de trigo. La harina de trigo le da mucho gusto a la guagua. Aparte echamos esencia vainilla, la canela molida, el clavo de olor, el vino, la mantequilla, el ajonjolí, las pasas, el clavo de olor y leche. Las guaguas son panes o bizcochos hechos a base de harina de trigo y adornadas con caramelos de colores, dulces, para ser más atractivas. Se pueden comprar de diferentes precios y tamaños. Joaquina aprendió a preparar las guaguas gracias a su familia y hoy es una artista en los hornos huamanguinos. Sigue utilizando las recetas familiares que han pasado de generación en generación. Las guaguas yo preparo desde muy niña, ¿no? Ya, pero prácticamente ya elaboro yo que 30 años ya aquí en este lugar. Estas guaguas son tradicionales en este Todos Santos aquí en Huamanga. Las guaguas se originan pues por el manteo que se realiza, el robo de las chicas, las chicas al robo de los chicos, la despedida del martes carnaval. Entonces, a consecuencia de eso nacen las guaguas después de los 9 meses, las tantas guaguas. Las guaguitas se les regala a las damas y los caballos se les regala a los varones. Los ahijados tienen que ir donde su padrino llevando las guaguas, hacen un concurso quién le lleva más grande o más pequeño, depende del cariño que tenga el ahijado, y el padrino, la madrina, en agradecimiento les compra su ropita, su zapatito, les da su propina a sus ahijados. Pero gracias al alcalde de Huamanga, al arquitecto Yuri Gutiérrez, nos ha dado espacio acá en Pasaje Santa Clara. Invitamos a todos del pueblo de Ayacucho, vengan a buscarnos ahí, tenemos guaguas de trigo. Quisiera que visiten a mi establecimiento que está en Tahuasi a probar las ricas guaguas que preparo. Y así llevarse, ¿no?, para que puedan degustar las ricas guaguas. Por ello, es importante seguir cuidándonos para que todo vuelva a ser como antes a fin de encontrar la tranquilidad y bienestar que necesitamos.